Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí presentándoles un poco de lo que hacemos en México y un poco el trabajo que hemos hecho en los últimos años respecto a regulación y regulación internacional. Después de las presentaciones anteriores es un reto también complementar lo que han hecho, porque bueno, para muchos de ustedes esto va a ser repetitivo, pero son conceptos nuevos relativamente e importantes y que todos al menos tenemos que estar familiarizados si queremos trabajar en economía, en finanzas y en banca. ¿Ok? Pues bueno, vamos a empezar. Como mencionaba anteriormente, el título de la presentación es la implementación de cambios en la regulación del sistema financiero internacional y nos vamos a enfocar en el enfoque de Basilea. ¿Ok? El índice o la guía que voy a llevar en esta presentación es la siguiente. Como les decía anteriormente, pues bueno, estos temas no tienen mucho sentido y más actualmente si no hablamos de la crisis financiera global. Como decía Guillermo, este fue un parteaguas en el mundo, ¿sí? Sobre todo cambió mucho la visión de las crisis. También, como decía Alicia, este fue un parteaguas porque muchos países, sobre todo los países avanzados, daban por hecho que las crisis eran un evento de muy poca probabilidad y muchas veces se descartaban. ¿Fue cierto? Pues no del todo. Sí, una cosa es que haya poca probabilidad y otra cosa es que el evento no vaya a ocurrir. Después voy a platicar un poco de lo que son los cambios en la regulación financiera internacional como consecuencia de la crisis del 2008 y finalmente voy a platicar de lo que hacemos en México y lo que hemos hecho en los últimos años. ¿Okay? Pues empezamos. Bueno, mucho de lo que hemos visto hasta ahorita se centra en la crisis del 2008. Como bien decía Alicia, empezó el 15 de septiembre del 2008. ¿No? Paradójicamente, esta crisis empezó en las economías desarrolladas. ¿Qué significa para economías emergentes y para economías en desarrollo? Bueno, las crisis en economías emergentes pues no son sorpresa, ¿no? En México, les puedo platicar, tuvimos varias crisis en los 80s, en los 70s, una crisis muy fuerte en el 94. Entonces, para el 2008, pues sí fue algo muy fuerte, pero no fue una sorpresa. Y para muchos países la misma historia, ya estábamos preparados. ¿En qué sentido? Teníamos datos, teníamos un poco de historia. La regulación en México había avanzado en el sentido de protección y eso ayudó a que el impacto de la crisis no fuera tan grande. No significa que no impactó, ¿sí? Entonces, bueno, esta crisis ha sido la más severa y la más larga en comparación con la crisis de los 30, ¿sí? De la Gran Depresión. Empezó en Estados Unidos y básicamente se dispersó a muchas economías, ¿sí? Empezó por las economías avanzadas, empezó como una crisis en el sector financiero, que voy a platicar un poco a grandes rasgos cómo fue que empezó, algunas causas. Evidentemente una crisis de este nivel pues no podemos enumerar todas las causas, pero al menos algunas que se han platicado y que se han documentado, ¿sí? Y básicamente después empezó como una crisis financiera y después se convirtió en una crisis en el sector real, ¿sí? Desde el punto de vista financiero, muchos países estaban preparados, ¿sí? Ni siquiera tenían exposición directa, es decir, no tenían títulos con Estados Unidos o con los títulos que estuvieron afectados directamente por la crisis. Sin embargo, el caso de México, supongo que el caso de Bolivia fue algo parecido. El caso del sector real sí estuvo impactado. ¿Cómo? Bueno, pues
Básicamente, el intercambio entre bienes y servicios entre Estados Unidos y los demás países pues se desaceleró pronunciadamente. Y simplemente por eso el sector real se vio afectado, y se vio afectado de una forma extraordinaria. Para los países exportadores de commodities, pues bueno, evidentemente hubo un impacto directo. La demanda de commodities disminuyó, los precios cayeron, y evidentemente aquellos países cuyos ingresos dependen principalmente de los commodities tuvieron un impacto directo, ¿no? Es ahí como se fue dando todo el contagio. Se fueron contagiando, este término de contagio del que hablaba Guillermo hace unos minutos. El término contagio es un término que tomó más relevancia después de la crisis. También el término de interconexión tomó muchísima relevancia después de la crisis. Evidentemente, puso en duda el sostenimiento de muchas economías de la zona del euro. Es de las primeras veces en las que la zona del euro, una zona comercial sumamente relevante en la actualidad, pues bueno, se puso en riesgo su sostenibilidad, cosa que antes ni siquiera se cuestionaba. Evidentemente, para rescatar a varios países y para rescatar a varias instituciones, los países se tuvieron que endeudar y aumentó el apalancamiento de varias economías, ¿sí? Y por lo tanto, un impacto directo en la estabilidad financiera. A ver, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las principales causas, al menos a las que les podemos atribuir esto? Y son de común, bueno, si no de común acuerdo, son las más repetidas en distintos foros internacionales. Una de las primeras causas de esto es un periodo muy extenso de tasas bajas, tasas de interés bajas. A ver, ¿qué impacto tiene? Si me cuesta muy poco endeudarme, entonces voy a tomar mucha deuda hasta que llegue un punto donde ya no la voy a poder pagar, ¿no? Evidentemente esto tiene un impacto en los hogares, en las empresas. Cuando se empieza a aumentar las tasas de interés, pues evidentemente hay problemas. Además, al haber tasas bajas, la gente busca distintos métodos, distintas formas, distintas estrategias de inversión para garantizar rendimientos. ¿Quién garantiza rendimientos? ¿Quién necesita rendimientos altos? ¿Quién? Aseguradoras, fondos de pensiones. Básicamente son empresas que dependen de los rendimientos altos. Entonces, si los bancos centrales no les daban tasas altas, pues evidentemente van a buscar otras alternativas para generar estos rendimientos, ¿sí? Hubo innovación tecnológica, financiera, ¿sí?, al respecto. Entonces es donde entraron cantidad de técnicos a la banca. ¿Qué tipo de técnicos? Bueno, entraron gente muy especializada en evaluación de derivados, muchos físicos, muchos ingenieros eléctricos, muchos matemáticos, gente muy, muy técnica, y empezaron a desarrollar estas nuevas técnicas para evaluar instrumentos y generar rendimientos altos. El problema ahí es que no necesariamente entendían qué estaban haciendo, ¿sí? Ese es un problema bien relevante. Hay gente muy técnica que desafortunadamente, y bueno, me incluyo porque yo también soy técnico, ¿sí?, yo soy matemático. Entonces me incluyo muchas veces si no tenemos una intuición y no tenemos una claridad en los riesgos y en los instrumentos que nos están ofreciendo, pues evidentemente hay problemas, ¿no? Voy a profundizar un poquito más al respecto y más adelante. Y bueno, como también lo habían dicho antes, empezaron a surgir nuevas entidades, y si no nuevas, empezaron a surgir entidades que daban un rol relevante en el sistema financiero. ¿Quiénes son estos? Los intermediarios financieros no bancarios, banca sombra o shadow banking. Actualmente, estas instituciones, y prefieren que les llamen instituciones financieras no bancarias. ¿Por qué?
la banca sombra, el shadow banking, siempre tuvo una connotación negativa. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es que no estamos robando, no estamos haciendo algo malo. Entonces preferimos que nos llamen intermediarios financieros no bancarios. ¿Quiénes son? Fondos de inversión, hay otorgantes de crédito y hay una cantidad muy grande de instituciones que básicamente dan los servicios bancarios en un país sin ser bancos. Evidentemente, si no son bancos, no siguen ni deben de estar vigilados por las autoridades regulatorias. Entonces dan los servicios de los bancos sin ser bancos, entonces hay un problema ahí de arbitraje regulatorio. ¿Sí? Y esto también surgió ahí. Bueno, evidentemente con todo lo que les acabo de decir, sofisticación de modelos más falta de información, pues se armó un cóctel de muchas cosas, ¿no? Muchas sorpresas y muchos riesgos surgieron que ni siquiera estaban contemplados por nadie, ¿no? Entonces la crisis fue un parteaguas, tal que básicamente se rediseñó la regulación financiera bancaria a nivel global y a nivel nacional después de la crisis. Y después de eso, después del 2008, se hizo la reforma financiera más ambiciosa que ha habido en la historia. ¿Sí? Y ahorita les voy a platicar qué cambios ha habido a nivel global para atender todos estos riesgos que se han ido diciendo. No estoy diciendo que sea la solución, al menos lo que sí les puedo decir es que son parte de las soluciones que se han encontrado hasta ahorita. ¿Okay? Bueno, esto de la sofisticación de modelos es bien relevante. No sé quién de ustedes haya escuchado de este término que son las titulizaciones, bursatilizaciones en México les llamamos, ¿sí? Básicamente era empaquetar un montón de créditos en un instrumento, suponer que estos créditos eran homogéneos y de los pagos que recibían nos los mandaban y teníamos una fuente de ingreso y este ingreso yo lo podía vender a otras personas y transmitirlo. Básicamente mandarlo a otros agentes. Este nivel de estructuración era muy común y sigue siendo común en muchos países. En México tenemos una gran cantidad de instituciones que emiten este tipo de instrumentos. Las bursatilizaciones, titulizaciones, no eran muy transparentes al principio. Sin embargo, se han ido identificando todos los riesgos que ha habido al respecto. El problema no son las bursatilizaciones, ni fueron las bursatilizaciones. El problema es que trataron de extender estos conceptos de titulizaciones a otros mercados, mercados de crédito, y empezaron a inventarse nuevos instrumentos como, no sé si alguien los ha escuchado, le llaman CDO, voy a decir por sus siglas en inglés, en español no existe, el término como tal es Collateralized Debt Obligations, obligaciones de deuda colateralizada, es la traducción literal. No hay un término en México ni en otros países porque no son instrumentos que se hayan cotizado como tales. Entonces empezaron a homogeneizar, a hacer estos créditos como si fueran uno solo y trataron de extender este concepto a otros mercados. Sorpresa, los modelos de evaluación en teoría arrojaban algún resultado, pero nadie sabía a ciencia cierta los riesgos inherentes a estos títulos. Y uno de los riesgos que estaba olvidado era el riesgo de que todos los créditos o una cantidad de créditos que estaban adentro del paquete incumplieran al mismo tiempo, ¿sí? Básicamente no contemplaban una correlación entre el incumplimiento de los créditos. ¿Qué problema hay? Pues bueno, empezaron a vender estos instrumentos complicados, no entendían, ni siquiera estaban bien contemplados los riesgos,
empezó a haber problemas en Estados Unidos como consecuencia de las tasas, y bueno, pues básicamente el riesgo hizo que el valor de estos títulos cayera al piso y todos los países, todas las instituciones que tenían inversiones en estos instrumentos perdieron. ¿Quién tenía inversión en estos instrumentos? Gran cantidad de bancos en Estados Unidos, en Europa. Y bueno, a grandes rasgos, después de que dieron un instrumento que nadie entendía, empezaron a perder y vámonos, nos lleva a todos de golpe. ¿Qué problema hay? Empezó a contagiarse, no directamente una cosa en Estados Unidos, pero empezó a llevarse a varios países de por medio. Por ejemplo, hay un caso muy sonado en Alemania donde tenían todos los fondos de pensiones de una región invertida en estos instrumentos, los CDOs. ¿Por qué los invertían en eso? Bueno, evidentemente, para poder tener acceso a estos instrumentos deben de tener una calificación crediticia alta, es decir, deben de considerarse como activos muy poco riesgosos. ¿Y quién da esa calificación? ¿Quién otorga esa calificación? Pues las calificadoras internacionales, Standard & Poor's, Fitch y Moody's. ¿Qué pasó? Pues no hicieron bien su trabajo. A ellos se les atribuye la falta de transparencia y una confianza ciega en los estándares que ellos daban. Y el mercado también confió ciegamente en las calificaciones de estas personas, ¿no? A grandes rasgos, ¿cómo puedo explicar lo que pasó con estos instrumentos? Bueno, el gráfico de aquí abajo explica de una manera muy esquemática y muy sencilla lo que pasó con estos créditos. Del lado izquierdo podemos ver paquetes de activos. Por ejemplo, podemos pensar en créditos, ¿sí? Los créditos de muy alta calidad o los activos de muy alta calidad, los activos en medio serían los activos de media calidad y los naranjas que están hasta abajo son los activos de baja calidad. Lo que hacían estos instrumentos sofisticados, los CDOs, es tomo los activos de mala calidad, los voy a empaquetar, les voy a poner ciertas atribuciones o ciertos controles en el riesgo de crédito y lo voy a poder vender como un activo de muy alta calidad. A ver, entonces, me están diciendo que de basura, porque para efectos prácticos esta es basura, ¿la voy a reciclar? Pues no necesariamente, porque aquí no se recicla. Basura se queda en basura. Y los riesgos que estaban en la basura, por más que los empaquetemos, siguen estando ahí. Sin embargo, las calificadoras creyeron que al empaquetarlos y al venderlos, y al empaquetarlos con un moño muy grande y con un papel celofán bonito, iban a parecer activos de muy alta calidad. Pues sorpresa, no fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, esto fue en gran parte el motivo por el cual se fue propagando a todo el mundo. Una cosa que aparentemente era en Estados Unidos, se fue a otros países. Bueno, vamos a seguirle porque si no, no acabamos. A ver, lección de todo esto. Siempre en los países emergentes creíamos que las crisis eran inherentes de los emergentes. Pues, oh sorpresa, no. La lección de la crisis del 2008 es que las crisis no son solo de los emergentes, también son de los avanzados. Segunda lección, la regulación no es infalible. Hay cosas que se pueden mejorar siempre, ¿sí? Y, por ejemplo, pues todo lo que surgió como consecuencia de la crisis. Surgió la necesidad de mejorar la regulación y supervisar de una forma más continua. Y no solo a los bancos, a otras instituciones al mismo tiempo. Entonces, eso fue un reto muy, muy grande. Los inversionistas y las autoridades necesitaban mucho más información de toda la gente que estaba operando. No se puede operar en lo oscuro.
uno necesita tener la más información posible. Necesitamos tener transparencia. Transparencia en precios, transparencia en los riesgos que se están tomando, transparencia en los flujos que se van a recibir, la mayor transparencia posible. Y nada de que venga un ingeniero en eléctrica, un ingeniero eléctrico con doctorado en ingeniería eléctrica a explicarme cómo voy a recibir los flujos, por ejemplo, del peaje, ¿sí? ¿Cómo yo debo de transmitir? No, yo necesito gente no técnica o gente que aprenda a explicar de una forma clara y precisa todos los riesgos y todos los precios de los instrumentos. En el momento en que alguien me complique las cosas, lo saco, ¿sí? Porque una cosa es que sean técnicos y otra cosa es que no se puedan explicar claramente, ¿sí? Esa es una de las lecciones más grandes, ¿no? Además, ayudó a que muchas autoridades se coordinaran, ¿sí? Este tipo de contagio, el contagio entre economías, ayudó, en cierta forma, a darnos cuenta de que dependíamos más de los países, de otros países, de lo que creemos. Y surgieron nuevas métricas y se popularizó un término que seguramente han escuchado algunos de aquí, que es el riesgo sistémico. Riesgo sistémico, que no es el riesgo sistemático, son dos términos diferentes. Riesgo sistemático se estudia mucho en evaluación de acciones, evaluación de instrumentos financieros. Sistemático está relacionado con el riesgo macroeconómico, un riesgo que no nos podemos quitar y todo el mercado financiero está expuesto. Riesgo sistémico está más relacionado con un sistema, de los que hablaba Guillermo, un sistema, ¿sí? Si una institución incumple, ¿qué tan factible es que las demás incumplan? Y que todo el sistema deje de funcionar al mismo tiempo, ¿sí? Sistemático. Entonces, evidentemente estos riesgos que antes ni siquiera estaban a la luz, surgieron y se tenían que tomar en cuenta, ¿no? Surgieron nuevamente, todo el mundo empezó a hablar, al menos en banca central y a nivel académico, de este término riesgo sistémico, y empezaron a tomar muchas medidas. La noción de sistemas complejos, la noción de redes se popularizó y ha sido la herramienta fundamental para el análisis de riesgos y de riesgo sistémico actualmente. Entonces, otra de las lecciones, y la última que voy a platicar ahorita, es que cualquier oportunidad de arbitraje regulatorio se iba a aprovechar, ¿sí? ¿A qué me refiero con arbitraje regulatorio? Les decía hace rato, instituciones que podían ser bancos sin ser bancos. Iban a hacer esto para maximizar las ganancias y iban a esquivar la regulación con el fin de maximizar su rentabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué problema hay con esto? Pues evidentemente a mayor rentabilidad, más riesgos, ¿sí? La regulación tiene un papel muy importante. ¿Cuál? Cuando vemos que los riesgos son excesivos, básicamente lo que hacemos es frenar la toma de riesgos. Y el término de estabilidad financiera, moderar la toma de riesgos, surgió y se hizo mucho más relevante en los últimos años. Ok. ¿Qué problemas hubo además de lo que ya había dicho? Antes ni la regulación ni la supervisión contemplaban el riesgo por interconexión, ni las externalidades de red, que ahorita ya se manejan, son conceptos que actualmente se manejan. La liquidez tomó un papel muy relevante, no se manejaba muy bien el riesgo de liquidez por parte de las instituciones. Y estoy hablando de liquidez de mercado. Tenían muchos títulos, pero querían venderlos y no había quien se los comprara. Y si alguien se los llegaba a comprar, se los llegaba a comprar por una proporción muy baja de su valor.
¿sí? Entonces, eso no se contemplaba en la toma de riesgos. Y durante la crisis, esto no fue la causa, esto fue durante la crisis, la gente no pudo deshacerse, ni comprar títulos, ni vender, ni nada, se paralizó todo, ¿no? Solvencia. Básicamente, antes, otro de los temas relevantes fue la solvencia. El capital que antes se utilizaba no tenía la calidad que se creía. Básicamente, las pérdidas que se tenían que absorber con ese capital eran tan grandes y ese capital ni siquiera estaba bien valuado. Entonces, hubo pérdidas también por el lado de la solvencia. Por último, ¿qué otro tema surgió y cuáles son las fallas de mercado al inicio de la crisis? La falta de transparencia. Todo el mundo empezó a hacer operaciones, creían que estaban claras y no había transparencia, no había claridad en lo que estaban vendiendo. Todo el mundo hablaba de instrumentos financieros. Bueno, ¿y qué es eso? ¿No? A ver, más detalle. No, es común. Más detalle. Nadie sabía explicar con lupa qué pasaba ahí. Entonces, eso ya no se permite, ¿sí? ¿Y qué pasó? Bueno, pues no, como se decía antes, pues no hay una autoridad global o no había una autoridad global que tomara el liderazgo y pusiera orden en todo este relajo. Entonces hubo varias iniciativas para poner orden y el que tomó el rol de liderazgo en todo esto fue el Comité de Basilea, por el lado de la regulación bancaria, ¿sí? Entonces, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, aunque todos lo llamamos el Comité de Basilea, tomó mucha relevancia en esos momentos, pues porque son los que básicamente determinan los requerimientos de capital de los bancos y empezaron a crear nuevas instituciones como consecuencia de la crisis. Surgió en 2009 el Consejo de Estabilidad Financiera, el FSB, Financial Stability Board, así como otros organismos internacionales surgieron y tuvieron un rol relevante en todo este cambio regulatorio, ¿no? Por ejemplo, en 2009, como consecuencia de la crisis, se dieron cuenta que pues, las economías emergentes pues, tenían un rol más relevante de lo que ellos creían, ¿no? Entonces invitaron a varios países a ser parte del Comité de Basilea, entre ellos México, Argentina, Brasil, Australia, ¿sí? Son países que tienen mucho poder actualmente económico y influyen en toda la región y no estaban representados en el comité. Sudáfrica, ¿no? Antes no tenía ni voz ni voto y actualmente, bueno, trataron de incorporar lo más que se pudiera países de todo el mundo, ¿sí? Y bueno, pues evidentemente México pues ha tenido un rol relevante ahí, ha participado activamente en el Comité de Basilea como consecuencia de todo esto de la crisis, ¿no? Y les voy a platicar qué rol hemos tenido, al menos en México. ¿Qué cambios hubo en la regulación después de la crisis? Bueno, pues antes de ir a los cambios puntuales, les voy a platicar a grandes rasgos el comité, de qué se trata, dónde está. El Comité de Basilea es el principal creador de los estándares mundiales para la regulación prudencial de los bancos. Básicamente lo que hace es, a ver, si tienes bancos a nivel internacional, más te vale que el nivel de capital de todos los bancos en todos los países sea comparable, ¿sí? Y si tienes un banco en México, vamos a ver que sea comparable el capital que tienes en México con otro que tienes en China, y en Sudáfrica, y en Indonesia, y en Malasia. Entonces, básicamente lo que hace es poner estándares para la regulación prudencial y para los requerimientos de capital. Además, ayuda a regular a los bancos localmente, ¿sí? ¿Cuántos países forman parte del comité? Actualmente son 28. Aunque son 45 miembros, 28 son los países que forman parte del Comité de Basilea. ¿Quiénes son los miembros? Pues muchas veces son las autoridades de supervisión y los bancos centrales. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 4 miembros que son parte del Comité de Basilea. México tiene 2.
Argentina tiene uno, ¿no? Entonces, dependiendo de las funciones que tiene cada país, si el Banco Central, además de ser el Banco Central, es regulador, entonces solo tiene un asiento. Si hay una autoridad reguladora y supervisora, entonces tiene dos, ¿no? Entonces, dentro de los acuerdos que se tomaron después de la crisis, una vez que ya el Comité de Basilea fue extendido, acordaron básicamente que todos los países miembros deberían de implementar los estándares de Basilea para requerimientos de capital. Y además, implementaron y comenzaron una reforma estructural al sistema financiero global. Esta reforma estructural es lo que actualmente se conoce como Basilea III. ¿Sí? Digo, además de todo esto, pues hay compromisos de cada país. Tienen que dar avances regulares de cómo va con todos los cambios que se sugieren. Además, cada país tiene que participar activamente en las reuniones del comité. Entonces, es un proceso bastante costoso, si lo queremos ver así, ¿no? Pero bueno, los beneficios son altos en términos de riesgos, en términos de… es más cara una crisis de un país que lo que uno paga por ser parte de esto. Entonces, el objetivo es minimizar las pérdidas de todos. Entonces, ¿qué acuerdos de Basilea hay? El primer acuerdo, el que se tiene, bueno, el primer acuerdo global, mejor dicho, o que se considera global, fue en 1988, y este es lo que se conoce como Basilea I. Básicamente se pusieron estándares para pedir un capital mínimo a los bancos. ¿Sí? La regla era que el capital, y esta es una regla que fue por más de 20 años, el capital de la banca debe de ser mayor al 8% de sus activos ponderados por riesgo. ¿Qué son los activos ponderados por riesgo? Bueno, pues básicamente es, tengo instrumentos o tengo créditos, de alguna forma les pongo una categoría, que si son hipotecas o si son activos del Banco Central o si son títulos gubernamentales, esta es la categoría. Tengo el monto asociado a esos títulos, los multiplico por un porcentaje que está explicado y está escrito en el Acuerdo de Basilea y los sumo. Y estas cosas son los activos ponderados por riesgo. ¿De dónde salió el 8%? Pues hay muchas historias por ahí. Básicamente, si ustedes les preguntan a los miembros actuales del Comité de Basilea que participaron en las negociaciones, ellos dicen que fue mucho al dedazo, decimos en México, no sé aquí cómo se diga, pero fue básicamente una negociación intensa. Querían poner más requerimiento, lo fueron bajando, pero no hay una explicación muy formal ni muy rigurosa del por qué el 8%. Por eso se volvió el estándar por muchos años. Bueno, después, en 95 se incluyeron más riesgos. El riesgo por posiciones de derivados y el riesgo de mercado también dentro de los activos que generaban riesgos en la banca, ¿no? Finalmente, el segundo acuerdo de Basilea, y es el acuerdo que más se popularizó en muchos años, fue Basilea II y hasta la fecha lo seguimos usando. Básicamente es un cambio estructural y es un cambio fundamental al primero. Primero son 3 pilares de los cuales Basilea se sostiene, Basilea II. El primero pide un requerimiento mínimo de capital. ¿Cuánto le debes de pedir a los bancos si quieren operar? El segundo es la supervisión, ya involucra a los supervisores. Y el tercer el tercer pilar es lo que se conoce como disciplina de mercado. Es revelar al público la toma de riesgos que tiene cada banco. Esos 3 pilares son los que conforman Basilea II: requerimiento de capital, supervisión y disciplina de mercado. Los requerimientos de capital se hicieron muy sofisticados. Básicamente les dieron la libertad a muchos bancos de estimar sus propios requerimientos de capital. ¿Sí?
implementaron medidas muy sofisticadas, pero bueno, estaba el supervisor viendo cómo eran las medidas de capital. Bueno, entonces esto que les acabo de mencionar, Basilea 1 y 2 fue precrisis. Postcrisis, Basilea 2.5 es una medida prácticamente inmediata como consecuencia de la crisis. Se dieron cuenta que no había dentro de Basilea un concepto que se llama pruebas de estrés. Básicamente es análisis de escenarios, estática comparativa, pero muy sofisticada, si lo quieren ver así. Es evaluar los portafolios en condiciones extremas. Entonces, eso se incorporó en la medición de riesgos y en Basilea, y además hubo cambios se incorporaron nuevas medidas de riesgo, y esto fue en 2009, y digamos que la reforma estructural más fuerte fue en 2011 con Basilea 3. Básicamente, se reforman todos los pilares de Basilea y empieza un término que se llama el enfoque microprudencial y macroprudencial. El término microprudencial es el enfoque de cada banco por separado. Una cosa es que cada banco e institución estén bien individualmente, y otra cosa es que estén todos los bancos y todas las instituciones bien en su conjunto, ¿sí? El concepto de todos los bancos y todas las instituciones en su conjunto se conoce como el enfoque macroprudencial, desde el punto de vista macroeconómico o macro, ¿no? Desde arriba. También ese es, digamos que el primer frente. Incluyeron nuevos límites de capital, más capital a las bursatilizaciones, se agregaron límites al apalancamiento, se agregaron nuevos requerimientos de capital, además de los que ya había. Se incluyeron, por ejemplo, reservas de capital, que le llaman el reserva de capital contracíclico, básicamente cuando la cosa está muy bien, cuando la economía está creciendo, se pide que se hagan reservas, ¿sí? Entonces tratan de frenar el otorgamiento de crédito. Cuando el crédito está creciendo mucho, porque la economía está bien, bueno, vamos a pedir más reservas. Entonces tratan de frenar el crecimiento excesivo para cuando la cosa esté no tan bien y haya capital suficiente para enfrentar la crisis, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos nuevos requerimientos y se sigue trabajando hasta ahorita. Todavía no se acaba con esta reforma, por eso es que no hay una fecha de término. Empezó en 2011 y la fecha esperada para que esto termine es 2022. Es actualmente la fecha en la que se estima que los cambios a Basilea 3 y los cambios regulatorios terminen. Bueno, a grandes rasgos, ¿sí? Este es un esquema de cómo eran los requerimientos de capital. Básicamente aquí vemos que en Basilea 1, aquí está el 8%, el capital debe ser más grande que el 8% de los activos ponderados por riesgo de crédito. Luego de Basilea 1 a Basilea 2 aumentó el tipo de capital que se pedía, se empezó a un cambio en el tipo de capital básico y el capital complementario, y además empezaron a sofisticarse en la medición de riesgo de crédito, riesgo de mercado, y se incluyó un requerimiento de capital por riesgo operacional. Basilea 3, bueno, ya la cosa se complica, ¿no? Se agregan mucho más, el capital se hace mucho más sofisticado, están los capitales de conservación y además el riesgo de mercado tiene una nueva métrica que es el VaR estresado, que le llaman, que es VaR, no sé si estén familiarizados con el concepto VaR, es valor en riesgo, es un percentil de una distribución de pérdidas, y este es el concepto de medida de riesgo que se toma en la banca, valor en riesgo. ¿Ok? Bueno, entonces estos son los requerimientos de capital y actualmente el de Basilea 3 es el que se solicita en la banca. Esta es una forma esquemática de cómo
de representar este 8% y el 12.5%. Del lado izquierdo vemos cuál es el requerimiento de capital. Primero es el capital básico, luego el capital complementario y cómo se desglosa. Y del lado derecho es en Basilea III todos los tipos de instrumentos y todo el tipo de descomposiciones que se tiene actualmente en el capital. Capital fundamental, no fundamental, capital complementario, el de conservación y el contracíclico. En general, ¿cuál es el punto de todo esto? Dar más protección a los depositantes. No hay más, ¿sí? Se tratan de incorporar más riesgos y mientras más pasa el tiempo, pues van a haber más riesgos. Y la idea es estar preparado, ¿sí? Ese es el tema. El punto es que mientras más innovación tecnológica haya, por donde la veamos, y más innovación financiera, pues hay riesgos que van a surgir y que están fuera de nuestro alcance. Entonces, la idea es armar reservas, ¿no? Bueno, estos es básicamente los indicadores nuevos, ya no voy a entrar en tanto detalle, pero bueno, la idea es que hay nuevos indicadores, además de los requerimientos de capital. Hay unos indicadores de liquidez. Este en particular es el coeficiente de cobertura de liquidez, el CCL. Y básicamente lo que es la razón entre los activos líquidos y las salidas netas de efectivo a 30 días en escenarios de estrés. ¿Qué nos dice esto? Si trata de capturar si tenemos activos lo suficientemente líquidos para capturar una salida abrupta de capital en un banco. Si está mayor o igual a 1 este indicador, ya lo hicimos. Si es menor a 1, estamos en problemas. Índice de financiamiento estructural. Esta es otra métrica que actualmente ya está dentro de las baterías de riesgos, además de los coeficientes de capital, que se utiliza en la banca. Algunos lo llaman el coeficiente de financiamiento estable neto, otros lo llaman el coeficiente de fondeo. Aquí lo llamo y lo llamamos en el Banco de México el CEFEN. Básicamente es, si yo tengo, la idea de todo esto es validar si yo tengo financiamiento suficiente para pagar activos no líquidos, es decir, algo que yo no puedo vender, si yo tengo capital suficiente para enfrentar, para poder pagarlo, ¿no? Entonces, estas dos métricas, la que acabo de mostrar, que es el CCL y el CEFEN, son métricas de liquidez. Antes, en Basilea, la liquidez y la solvencia no estaban ni siquiera contempladas. En Basilea III ya. Antes solo riesgo de crédito y si tenía para pagar o no. Ahora ya está la liquidez. Si puedo salir al mercado a vender y puedo pagar las deudas, y segundo, si me va a alcanzar. Bueno, finalmente, el FSB o el Consejo de Estabilidad Financiera es un organismo internacional que ha tomado un rol muy importante en términos de medición de riesgos, identificación de riesgos y recomendación para el sistema financiero global. Algunos de sus objetivos, que son bien relevantes, son evaluar las vulnerabilidades del sistema financiero global, identificación de riesgos. Hay reuniones regulares de todos los miembros del FSB donde se decide qué riesgos son los más relevantes o cuáles son los riesgos en los que se debe de explorar, qué riesgos se tiene que promover una regulación. También este organismo es el que coordina a nivel global el intercambio de información entre instituciones. También este organismo es el que gestiona las crisis transfronterizas en términos financieros, ¿sí? Y en particular para todos aquellos bancos globales. Por ejemplo, el Banco Santander, que es un banco globalmente y sistémicamente importante. Bueno, ¿qué pasa si Santander está en problemas? En México es uno de los bancos más grandes, en Argentina, en varios países, bueno, es de los bancos más grandes. ¿Qué pasa con...? Entonces, el desarrollo y análisis de crisis transfronterizas se ha vuelto un tema muy relevante como consecuencia de la crisis. Actualmente se ha hecho un avance muy, muy serio al respecto, ¿no? Bueno,
Hay comités y grupos de trabajo permanentes. Uno de los comités más relevantes, y creo que es el más fuerte, es el de evaluación de vulnerabilidades, el SCAF. Hay otro de supervisión y hay otro de implementación de estándares. Entonces, en conjunto, el FSB ha tomado un rol muy relevante para la toma de riesgos y para el diseño de la regulación global. En México, tanto el Banco de México como la Secretaría de Haciendas forman parte del comité, ¿no? A ver, el FSB tomó un rol fundamental para el shadow banking. ¿Por qué un rol fundamental? Bueno, primero, todo el mundo hablaba del shadow banking, pero la pregunta es ¿qué es? Entonces, son los primeros que tuvieron la iniciativa a nivel global de definir qué era el shadow banking, quiénes formaban parte del shadow banking, quiénes no, a qué riesgos estaban expuestos. Y bueno, es la primera institución que ha hecho un esfuerzo muy grande por tratar de identificar los riesgos a los que están expuestos las instituciones financieras no bancarias. No es menor como ya vimos en la crisis. Entonces, primero propuso una definición y segundo, hace revisiones anuales y hace hace revisiones anuales, hace ejercicios anuales de monitoreo del sector no financiero. Entonces, estos ejercicios, donde básicamente lo que hacen es identificar cuáles son las instituciones más expuestas a choques globales y tratan de sintetizar a nivel global en un solo ejercicio cómo está expuesta la banca a este tipo de sector. Y finalmente, una innovación y un tema que también surgió como consecuencia de la crisis financiera es el sector fintech. A ver, el sector fintech es un tema muy relevante actualmente, ¿no? Entonces, este sector fintech surge como consecuencia del avance tecnológico. Entonces, una mezcla entre el avance financiero, el progreso financiero, y si además le suman el progreso tecnológico con todo lo que hay actualmente, el blockchain, y bueno, toda la tecnología actual en términos de cómputo, bueno, es una revolución. El sector fintech forma parte del shadow banking, sin embargo, hay diferencias muy relevantes con la banca. Primero, son los mismos servicios financieros, pero la generación del crédito es diferente, ¿no? Está expuesto a las masas, ¿sí? El otorgamiento de los servicios financieros, el otorgamiento del crédito es muy diferente y eso hace que todo esto cambie y hace que los riesgos a los que se está expuesto sean tan diferentes. Entonces, ¿qué riesgos son los más relevantes? Bueno, el riesgo operativo que se genera al pedir servicios de terceros, ¿no? Por ejemplo, si se contrata a Amazon o se contrata una de estas empresas que da los servicios de cómputo, pues bueno, estamos expuestos a vulnerabilidades por ahí. También riesgos cibernéticos que se han vuelto un tema súper relevante y llegaron para quedarse en todo el mundo, ¿no? Luego los datos. A ver, ¿quién es el dueño de los datos? ¿Quién supervisa estas instituciones? Si yo presto dinero, ¿qué pasa si esto colapsa? ¿El inversionista tiene algún respaldo? Ese es el tema más relevante de la supervisión. No es nada más supervisar por supervisar y frenar las cosas, no. Aquí es salvaguardar los intereses de los inversionistas y de los depositantes y del público en general. No es defender a la gente, es garantizar que la gente tenga su dinero cuando lo necesita, ¿no? Entonces, bueno, aquí está una serie de riesgos que se han identificado actualmente como tema del fintech y algo que no está aquí y que se considera actualmente uno de los riesgos más grandes. Es un término que no sé si alguno de aquí ya utilizó, pero es el tema Big Tech. Big Tech. ¿Cuáles son esos Big Tech? Bueno,
No solo el fintech es cuando empresas empiezan a dar crédito, un grupo de acreditados pide financiamiento a un grupo de inversionistas y el intermediario es una empresa y este se considera el fintech. El big tech es cuando los grandes corporativos globales empiezan a prestar servicios financieros similares a los de un banco. ¿Qué empresas están ahí? Que han empezado a explorar estas alternativas. Está Google, está Facebook, está Amazon, está Apple. Entonces, todos estos corporativos cuyas utilidades y cuyo tamaño del valor de los activos es similar al PIB de varios países, pues ahorita ya están dando servicios financieros similares a los bancos. Ese es un tema muy relevante. Otro tema también que forma parte de las cosas que se hacen a nivel global y que es un tema muy relevante son las criptomonedas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es esto ahorita con la nueva moneda de Facebook, Libra? Bueno, a ver, ya está funcionando prácticamente. ¿Quién respalda? ¿Qué riesgos hay ahí metidos? Bueno, pues hay cantidad de riesgos, pero bueno, todo esto es parte de la agenda global que surgió como consecuencia de la crisis, ¿sí? No es menor y como les decía al principio, es algo que va a ir actualizándose y actualizándose y actualizándose conforme haya más innovación financiera y más innovación tecnológica, ¿no? A ver, por último, en México, ¿qué hacemos? ¿Y qué hemos hecho al respecto? Una cosa son los estándares a nivel global y otro lo que hacemos en México. Bueno, tratamos de ir de la mano. Hay veces que van más rápido los de nivel global, hay veces que hemos ido más rápido en México. ¿Por qué? Bueno, pues por las crisis que hemos tenido, pues nos hemos adelantado mucho más y lo que hemos hecho en México ha servido mucho para que los demás lo tomen como ejemplo, como insumo para los cambios regulatorios globales. Entonces, bueno, un poco lo que quiero mostrarles aquí es cómo es el tamaño del sistema financiero mexicano en términos de activos totales. 46% de los activos totales son de la banca comercial. Luego fondos de inversiones un 11%, las IEFORES, que son fondos de pensiones, representan un 17%, los seguros y fianzas, las casas de bolsa, las otras entidades es el 5%. En este caso las otras entidades son lo que sería el shadow banking a grandes rasgos y el naranja es la banca de desarrollo que no está ahí representada. Entonces, básicamente es el PAI de la economía, bueno, perdón, no de la economía, es el PAI de los activos financieros en México a marzo de 2019, para que tengan una idea del tamaño en términos relativos. Estos activos han crecido sustancialmente, en particular el shadow banking, que son las líneas estas del lado derecho, las SOFOMES, las OCAPs, son instituciones que básicamente se catalogan como shadow banking, entonces ha crecido mucho. El tamaño en términos de activos no es muy grande, pero bueno, sí es relevante y sí hay riesgos. ¿Qué riesgo hay? A pesar de que son chicos, sí puede hacer que bancos grandes incumplan. Entonces no es menor. Bueno, en términos de supervisión, hay dos autoridades a grandes rasgos que supervisan en México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es el Ministerio de Finanzas, y el Banco de México. De la Secretaría de Hacienda hay organismos regulatorios que dependen directamente de ella, ¿sí? El IPAB, que es el Fondo de Protección al Ahorro Bancario, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Básicamente ellos protegen el ahorro bancario y gestionan las crisis en caso de que un banco incumple. La Comisión Nacional Bancaria de Valores es el supervisor de los bancos y casas de bolsa y mayoría de las instituciones financieras. La Comisión de Seguros y Fianzas son los que supervisan a los seguros. La Comisión Nacional de Servicio para el Ahorro para el Retiro son los que supervisan los fondos de pensiones. Y la CONDUCEF básicamente es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Básicamente protege a los usuarios. Todos ellos, en su conjunto, supervisan al sistema financiero mexicano. Bueno, el Banco de México, además,
no es un mandato fundamental del banco, pero se preocupa y ocupa por mantener y fomentar un sistema financiero estable, ¿sí? Y para esto para mantener la estabilidad, realiza 3 funciones. Primero, siguiendo su mandato fundamental, que es estabilidad en precios e inflación. Segundo, que es lo que yo hago con mi equipo, es dar seguimiento continuo a los riesgos del sistema financiero para anticipar amenazas que puedan afectar la estabilidad financiera. Y tercero, que también hace el banco, pues supervisa y regula al sistema financiero con el fin de minimizar los riesgos potenciales. ¿Okay? Entonces, el Banco de México no es el único que se encarga de preservar la estabilidad financiera. Sin embargo, también como consecuencia de la creación del FSB y como consecuencia de la crisis, se creó un Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Básicamente, lo que hace este consejo es, se reúne de manera trimestral, ¿sí? ¿Quiénes son los miembros? Son los miembros, ahorita se los digo, son todas estas instituciones que les acabo de mostrar: Banco de México, la Secretaría de Hacienda y todas las instituciones que les mostré. Todos en su conjunto vigilan la estabilidad financiera en México y conforman lo que se llama el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Se reúnen de manera trimestral para evaluar los riesgos a los que está expuesto el sistema financiero mexicano, y se produce un reporte anual con los riesgos, ¿sí? Es el lineamiento de los riesgos que vemos en el sistema financiero mexicano. ¿Okay? Bueno, aquí básicamente este es un esquema, no voy a entrar en mucho detalle, pero es el esquema de acción en caso de que alguna institución, en particular un banco, empiece a tener problemas, ¿sí? Estos son los indicadores, los de la derecha. Estos son los indicadores que se monitorean de manera regular: los requerimientos de capital, estos coeficientes de liquidez, el ICAP, que es el índice de capitalización, y además hay una serie de indicadores a los cuales se les supervisa de manera regular. Si todo está bien, están en este rango. Si empieza a haber problemas donde ya no es mayor a 1, sino que está cerca de 1, entonces ya empezamos a entrar en acción. Y es ahí donde, si está cerca de 1 o prácticamente 1, se conoce como rango prudencial, y empezamos a tener pláticas con las instituciones y nos acercamos y empieza a haber un poco de sanciones, ¿sí? Dependiendo del motivo por el cual llegaron a esos valores. Luego, si la cosa empieza a complicarse mucho, entonces, es decir, si los indicadores están por debajo de los estándares regulatorios, entonces ya hay intervención, ¿sí? Y entonces empieza el rol del Banco de México como prestamista de última instancia, ¿sí? Y dependiendo del nivel de complejidad del banco, se procede. Si es un banco grande, entonces, y dependiendo de a quién vaya a afectar en caso de incumplimiento, se evalúa cierto plan. Si es un banco chico y que no tiene importancia sistémica, entonces se deja y se evalúan todos los riesgos, entonces se deja perder, ¿sí? No es fácil gestionar esto, no a todos les gusta, pero bueno, este es el proceso de supervisión actual. Además, ¿qué hacemos como parte de las cosas para promover la estabilidad financiera en México? Bueno, pues generamos un reporte de estabilidad financiera. Hasta hace unos meses este reporte era anual. A partir de este año se volvió un reporte semestral, y básicamente lo que hacemos es un análisis exhaustivo de los riesgos a los que está expuesto el sistema financiero, ¿sí? Hace unos meses, de hecho un mes, publicamos el reporte de junio de 2019, y bueno, para el que guste, ahí está la liga, es público. Entonces, sí hay una idea de cómo está el sistema financiero mexicano, los riesgos a los que estamos expuestos actualmente, que no son menores, al igual que cualquier país, ¿no? Pues bueno, en términos de avances de la agenda regulatoria internacional, se está trabajando actualmente en regulaciones de capital, de liquidez, las facilidades de liquidez de un banco central, reglas contables. Hay un cambio regulatorio
para la contabilización de la pérdida esperada de la banca. También la de resolución de contrapartes centrales. Hay un término muy relevante en todo el mundo que es lo de los GSIBs, bancos globales de importancia sistémica, los DSIBs, que son los bancos locales de importancia sistémica, la ley de intermediación financiera no bancaria en México, que es la ley de shadow banking. Y bueno, hay una serie de leyes actuales y cambios regulatorios en los que estamos trabajando. Entonces, todo esto como consecuencia de el cambio regulatorio en México. Finalmente, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por darle más peso a las emisiones verdes. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente lo que hacemos es aquellos proyectos que sean sustentables desde el punto de vista ecológico y que tengan una categoría de emisión verde, se les va a dar un tratamiento especial. Y estamos haciendo un esfuerzo muy relevante por eso. Bueno, para terminar, bueno, pues nada más para resumir todo lo que les conté, porque es mucha información resumida en muy pocas láminas. La crisis financiera global detonó muchas causas, muchos cambios. Las causas hay muchísimas, pero hoy hay descuidos, innovación mal llevada y bueno, la parte positiva es que cambió por completo la visión de estabilidad financiera, de regulación prudencial. Hay muchas autoridades a nivel global involucrados en medir y en salvaguardar la estabilidad del sistema financiero global, ¿sí? Al menos en México hemos tomado muchas medidas. Una de las más relevantes es la creación del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Y pues bueno, evidentemente la solidez de un sistema bancario es fundamental. Para que un sistema bancario sea sólido, pues debe ser rentable, porque si no, no va a haber incentivos para que la gente lo haga, y debe ser solvente, ¿no? Entonces, uno de los retos para mantener la estabilidad financiera consiste en mantener un marco prudencial eficaz y que el perímetro de la regulación vaya creciendo conforme las instituciones van entrando al sistema financiero. Y bueno, es importante tener en claro los nuevos riesgos que antes no estaban tan claros, como el riesgo sistémico, el riesgo de interconexión, riesgo de liquidez, riesgos de contraparte, que antes estaban escondidos, todo el mundo hablaba, pero nadie lo había visto con mucho detalle. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias.